Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el teatro. Así que como siempre os digo, compartimos la teoría y la vemos juntos. Bueno, ¿qué es el teatro? El teatro es este género dramático, se le llama género dramático o género teatral, ¿no? Que lo que hace es que los hechos los representa a través del diálogo de unos personajes, que son representados por actores en un escenario ambientado adecuadamente. ¿Qué significa esto? Que mientras en una novela, en un texto narrativo, lo que se hace es que se cuentan las cosas escritas, ¿no? Y entonces hay un narrador que te cuenta lo que está pasando y tú te enteras de lo que está pasando a través de esa historia. Bueno, pues en el teatro la historia se cuenta a través de una representación, ¿no? Entonces hay unos actores que están situados en un escenario con un ambiente y tú, esa información que te está llegando de los hechos es a través de estos personajes, ¿no? No suele haber un narrador, salvo que haya un personaje de narrador, pero al final esos son personajes. ¿Cuáles son las características del teatro? Uno, no hay narrador. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? No hay nadie que te esté contando la historia, sino tú la estás percibiendo y tú mismo la estás analizando en ese momento, ¿no? Puede haber en algunos casos que introducen un personaje que hace de narrador y de vez en cuando pues no habla directamente con el público o explica alguna escena o alguna circunstancia, pero al final no acaba siendo más que otro personaje. Entonces eso, vemos que realmente la trama lo que nos llega es a través de los personajes, de estos actores que están haciendo los personajes. Dos, es un espectáculo, ¿no? Al igual, o sea, a diferencia de algo como puede ser la poesía que hemos visto o el género narrativo que también lo hemos visto, que se vea, se percibe a través de un libro, esto es un espectáculo. Por tanto, tiene que haber un lugar preparado para ello, ¿no? Normalmente vas a una sala de teatro donde hay un escenario, hay una ambientación. Por ejemplo, si la obra de teatro transcurre en una casa, tú vas al teatro y en el escenario ves cómo hay muebles, cómo están intentando que parezca una casa, ¿no? Está preparado. Luego también tiene una duración determinada. O sea, al final un libro tú puedes tardar en leerlo cada uno un tiempo diferente, ¿no? En cambio, una obra de teatro siempre, si se representa igual, siempre va a durar lo mismo, no tiene una duración determinada. Y de hecho esto se tiene muy en cuenta porque los espectáculos, digamos, no quieres que duren tanto tiempo como que para que la gente esté harta y no aguante. No puede haber un espectáculo de 4 horas porque la gente normalmente no aguanta 4 horas. Entonces, a la hora de escribirlo, mientras una novela puedes hacerlo todo lo larga que quieras, a la hora de escribir una obra de teatro tienes que tener muy claro y ser muy consciente el tema del tiempo, ¿no? Que sea una duración adecuada para un público, para eso, para un escenario, para unos actores. Entonces, es algo muy importante. Luego también entender que las descripciones son sustituidas por la ambientación, el decorado, los movimientos y gestos de los actores. Esto es un poco también lo que venía diciéndoos, ¿no? En vez de haber un narrador que nos esté describiendo las cosas, nosotros mismos vemos las cosas, ¿no? En un libro te las tienes que imaginar y por tanto hay un narrador que te cuenta cómo son los personajes, dónde están, cómo es la habitación donde están. En cambio, en el teatro tú eres el que lo ves directamente. De alguna forma tú eres el narrador. Tú mismo estás viendo esos personajes cómo son. Entonces, ¿cómo se construye, ¿no? Ese relato? Pues buscando, teniendo muy claro, ¿no?, esta ambientación. O sea, si tú quieres que sea una obra de teatro, por ejemplo, de la Edad Media, pues no le vas a poner a la gente en vaqueros y en una habitación que parece moderna, ¿no? O sea, es muy importante aquí la ambientación, el decorado, cómo vistes a la gente para que nada más verlo entiendan que estás en la Edad Media o en un tiempo antiguo, o lo contrario, en un tiempo futurista ambientado, así como inventado, ¿no? Entonces, aquí cobra muchísima importancia. De hecho, incluso los propios personajes, los propios actores, son los que te están diciendo, ¿no?, con sus propios gestos, con su propia forma de actuar, cuáles son las características del personaje, en vez de que haya un narrador explicándotelas. Y luego, finalmente, eso, hay que entender que tiene el texto teatral y la representación. Volvemos a lo mismo. Mientras un libro, una historia, simplemente es el escrito en un papel, ¿no?, y se hace un libro con ello,
en este caso, para una obra de teatro, sí o sí tiene que haber un texto y tiene que haber una representación, ¿no? Tiene como dos niveles y uno no existe sin el otro. No puede haber una representación sin que antes haya un texto teatral, ni puede haber un texto teatral sin una representación, en el sentido de que ese es su objetivo, ¿no? El texto teatral está para representarse. Entonces, si solo se queda como texto, digamos que no cumple su función. Ahora nos centramos en el texto teatral. Es algo muy cortito, no vamos a profundizar mucho, pero las cosas más básicas. Entonces, ¿qué es esto? Es la parte literaria, ¿no? Entonces es lo que podemos leer cuando una obra dramática se edita, o sea, es ahí donde aparecen todos los diálogos, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque esto es algo, obviamente, que un autor o una autora escribe, hace, y como si no se lo mostraría a los actores o al director de la obra. Entonces necesitas un sitio donde quede escrito qué dice cada actor, ¿no? Qué dice cada personaje, cómo están ambientadas las cosas, qué está pasando. Entonces eso queda escrito en este texto teatral. ¿Qué nos encontramos en el texto teatral, ¿no? Tres cosas. Diálogo, que es la conversación que tienen los personajes, ¿no? Que los actores interpretan. Y monólogo, que es la conversación que tiene un solo personaje consigo mismo, ¿no? No interacciona con nadie más, está solo hablando. Eso se le llama monólogo. Y finalmente las acotaciones. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque las acotaciones es lo que el autor quiere que tú sepas, pero no va a ser ni diálogo ni monólogo. O sea, en una obra de teatro, fundamentalmente todo el texto va a ser diálogos y monólogos, ¿no? Tú lo que estás viendo son personajes hablando y tú así te enteras de lo que está pasando, ¿no? De la obra. ¿Qué ocurre? Que todo lo que no es ese habla de los personajes se escribe en acotaciones. Por ejemplo, si el autor quiere decir que este personaje está muy triste en este momento, entonces esa frase que lee la tiene que decir muy triste. O este otro personaje en concreto tienen que entrar en la habitación con una mancha de sangre en la camiseta, porque es muy importante. Entonces, toda esa información que es imprescindible, que es necesaria para que la obra de teatro se dé, ¿no? Para que se represente como tiene que ser, vienen acotaciones. Aquí lo hemos descrito como observaciones que el autor hace para facilitar la representación. Entonces eso, es el decorado, el aspecto físico de los personajes, información de gestos, de movimientos, y luego lo típico es que esté entre paréntesis. Entonces es muy fácil, y lo vais a ver en los ejercicios, identificarlo porque está entre paréntesis. Entonces aparece el nombre del personaje entre paréntesis, muy triste, o con el vestido roto, o muy contenta, muy nerviosa, ¿no? Y luego ya dice lo que tiene que decir, ¿no? Ese personaje. Entonces ya con esta acotación, esta información entre paréntesis que nos da el autor, entendemos más la situación, porque si no, no sabríamos, o el actor al representar no sabría que eso tiene que decirlo triste, ¿sabes? Porque esa misma frase se podría decir contento. Entonces es toda esta información que es necesaria para que la obra se muestre tal como tiene que ser, porque al final es muy importante si algo aparece triste o no, o si se tiene que romper un cuadro porque es algo muy importante en la obra, pues todo eso aparecería en acotaciones. Ahora pasamos a la representación, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en la sala de teatro. Entonces, aquí quien se encarga de esto es el director de escena. Entonces, hay una persona que escribe el texto y otra persona que lo dirige. No tiene por qué ser la misma, puede ser, pero en general hay una cosa que son los escritores, ¿no? Los que escriben, digamos, igual que los guiones de cine, de las series, pues el texto de teatro, y luego hay gente que son directores y directoras, ¿no? Que igual de cine, de series o de teatro. Entonces, aquí vemos varias cosas. La escena, que es lo que hemos dicho, que es donde se representa esta obra de teatro, la actuación de los actores, ¿no? Que es una parte muy importante también, eso, porque al final nos está dando mucha información. La caracterización de los personajes, esto significa cómo los actores están vestidos, el pelo que tienen, ¿no? El maquillaje, ¿no? Todo eso es parte de la caracterización. Por ejemplo, si uno de los personajes es, no sé, un demonio o un perro, ¿no? Algo así, pues tienen que vestirle de perro o de demonio, porque si no te parece que, o sea, claramente no lo entiendes, ¿no?
La iluminación, que también eso es fundamental pues para ver si es de día, si es de noche, ¿no? Si la trama ocurre en la noche y en cambio ahí está todo muy iluminado, nunca lo vas a saber. Entonces bajan la iluminación y te hacen ese efecto de que claramente es de noche. Y finalmente la música, que es algo que también es súper importante, igual que en películas o en series o en cualquier representación, que siempre la música al final, aunque no nos demos mucha cuenta, nos está dando mucha información de lo que pasa, ¿no? Cuando hay una escena de peligro, de miedo, suena el chon, 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 nos suena una música que claramente a ti ya te prepara y tú ya sabes que algo malo va a pasar. Mientras que en cambio es una escena, por ejemplo, romántica, donde todo está muy bien, ¿no? Pues se van a escuchar unos violines y como que todo, tú sabes que es un momento bueno, ¿no? Que no va a pasar peligro y eso solo lo consigue la música, ¿no? Entonces también es una parte muy importante. Vamos a ver ahora las clases de obras dramáticas. Tenemos varias. Las tragedias, que son, digamos, todo este texto, toda esta acción que tiene una tinta triste, ¿no? Que todo se desarrolla y tiene un final, ¿no? Que es muy trágico, que alguien muere, que el protagonista muere, ¿no? Es como todo muy, muy triste, muy trágico. Como decimos, eso, desarrollan conflictos con compasión, con espanto, ¿no? Son muy exagerados y eso, y normalmente acaba un final muy malo, muy trágico, desgraciado. Las comedias serían todo lo contrario, ¿no? Es como un conflicto muy poco grave, es una cosa muy, muy ligera, muy festiva, alegre, tiene chistes, es humorístico, te hace reír y el desenlace, el final, es feliz. Y finalmente tenemos el drama, que el drama sería un poco la mezcla entre estos dos. Entonces puede tener un final feliz o un final triste, pero es un poco más realista, ¿no? Mientras que la comedia, la realidad se la lleva un poco al extremo del humor, entonces situaciones que son cotidianas las convierte en graciosas, un poco exagerando las cosas, ¿no? Y la tragedia hace justo lo contrario, ¿no? Situaciones igual que pueden ser cotidianas las lleva mucho al extremo del dolor, de la tristeza, pues el drama se queda en el medio, representa más la realidad. Y al final la realidad todos sabemos que tiene tanto bueno como malo, ¿no? Tanto alegría como tristeza. Entonces, bueno, eso es lo que le llamamos el drama, ¿no? Que tiene esa mezcla de emociones buenas y malas. Y luego ya tenemos como una pequeña anotación de obras breves, ¿no? Y cómo se le llaman, pero que bueno, esto tampoco tenéis que aprenderoslo de memoria, solo que os suene. Está el entremés, que es una pieza humorística que se hacía antiguamente entre los descansos de unas obras más largas. Pensar eso, que la gente antiguamente, que no había cine, ni películas, ni televisión, ni radio, pues a donde se iba a entretener eran al teatro. Entonces, podían estar ahí, pues imagínate, toda la tarde. Entonces, eran obras mucho más largas y entre medias lo que hacían es estas pequeñas, lo que llamaríamos hoy en día sketches, que son estas pequeñas piezas humorísticas, ¿no? Que eso, que servía simplemente pues para poder que la gente estuviese entretenida entre los descansos, porque también me imagino que los descansos antes eran mucho más largos, porque no tenían todo tan mecanizado como ahora. Entonces, bueno, pues existían los entremeses, ¿no? Que era ese pequeño, como los anuncios ahora. Lo que pasa es que eran graciosos y no te vendían nada. Luego está el sainete, que también es una obra de humor, que tiene como tema la vida o las costumbres de un pueblo. El auto, que es una obra de tema religioso, y la farsa, que es una obra humorística. Entonces, estos son todo, digamos, obras muy pequeñitas, muy cortitas. O sea, mientras que las tragedias, las comedias y los dramas son obras largas. Y finalmente, recordar que también parte del teatro es la música, o sea, ópera, zarzuela, la danza, el circo, el teatro de títeres, artes plásticas, todo eso entra dentro del teatro y el contexto del texto teatral. Entonces, que también es una parte muy importante de la representación artística. Y ya con esto hemos finalizado la teoría sobre teatro. Igual, como siempre os digo, espero que os haya quedado claro, que me haya explicado bien, que me hayáis entendido bien, que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. Bueno, y eso, y como siempre tenéis vuestros ejercicios acompañando la teoría y eso, son muy variaditos. Espero que los entendáis bien y nada, nos vemos en la siguiente clase. Chao.